Gracias, señor presidente. Decía que sobre los tres aspectos puntuales de la reforma al reglamento que nos tiene en esta discusión, hay dos que están plenamente aceptados por nuestra fracción: el del voto electrónico y el de rebajar a media hora las intervenciones. La propuesta inicial de las otras fracciones era bajar a 2 días. Nosotros proponíamos que se fijara, que se dejara en 4 días. Hemos accedido a, como dice nuestro pueblo, a partir el ayote por la mitad. Pero no es un capricho, compañeras y compañeros. No es que estemos empecinados en que aquí hay que hablar y hablar. No, es que creemos haber explicado ante ustedes y ante la ciudadanía el valor que le otorgamos a la posibilidad de parlamentar, a la posibilidad de discutir. Un segundito, presidente, usted no podría pedirle a los compañeros que pasen a otro recinto a hablar, es que yo misma no me escucho. Nuevamente, por favor, compañeras y compañeros, si están con alguna conversación pendiente, podemos hacerlo en la sala adjunta para escuchar a la diputada doña Patricia Mora con el debido respeto. Adelante, doña Patricia, disculpe. Sí, es fundamentalmente porque a pesar de que tengo un tono de voz bastante alto, no logro ni siquiera yo escucharme. No es porque crea que estoy diciendo nada que no deban de perderse. Fundamentalmente me interesa que ante la ciudadanía, con el respeto que todos ustedes me merecen, pero sobre todo que ante la ciudadanía quede muy claro que nuestra fracción, es decir, la fracción del Frente Amplio, insiste en nuestra propuesta inicial, que fue aceptada por todas las fracciones representadas en este Parlamento, exceptuando la fracción del Partido Liberación Nacional, y es que en vez de rebajar a 2 días, se rebaje a 3 días. Es decir, sería que la fracción liberacionista ceda igual en la misma medida en que estamos cediendo nosotros. Y eso, en el momento en que sea aceptado, nosotros retiraríamos el uso de la palabra al que tenemos derecho para entrar a votar inmediatamente. Mientras tanto, y sobre todo, justificando por qué nuestro interés en que no se restrinja el espacio del debate político, el espacio de la discusión política, que es la que hace posible llegar al acuerdo político. Es que sin discusión y sin debate no se llega a acuerdos, compañeras y compañeros. Y hoy lo hablaba con preocupación con compañeros amigos de la fracción liberacionista. No debemos de contribuir al enconamiento de nuestra sociedad. Debemos de sentarnos con tranquilidad como costarricenses, conscientes de que estamos corriendo todas y todos la misma suerte. Hay hoy cuando leía La Nación, había una página en donde me parecía que podía yo sacar un ejemplo que creo apunta a ese clima que desde ayer estábamos con preocupación señalando. Ya había leído en días anteriores unas declaraciones del diputado Ton Solís, a quien tengo como ser humano el respeto tal que le he dado el voto
en alguna elección electoral. Es decir, eso está fuera de discusión. He trabajado con él un año entero en una comisión delicada como es la comisión de nombramientos y sé de su entereza moral. Y sin embargo hoy con preocupación leo, aunque sé que es un asunto meramente retórico, pero muy simbólico, ¿cuál es la manera en que don Otón verbaliza lo que aquí se necesita? Lo verbaliza como la necesidad de una revolución violentísima. Démonos cuenta lo que esto significa. Démonos cuenta sabiendo, no es necesario, por supuesto, que nadie me lo aclare qué es lo que está detrás. Sé que no es un llamado a tomar las armas. No, hablo de lo simbólico, de la manera como se ha verbalizado. Ese es el clima hacia el que nos resbalamos. Y yo a propósito de esto quisiera hacer hoy de nuevo una reflexión en el mismo sentido en el que ayer lo hacía. Creo que con información no siempre precisa, datos referidos a unos pocos casos y titulares tendenciosos, se ha generado una campaña durante la última semana contra las y los empleados públicos. Pero también, no solamente contra ellos, es una campaña dirigida contra las instituciones que forman parte de ese entramado de nuestro Estado social. En redes sociales y en los foros de la prensa digital abundan epítetos, descalificaciones, generalizaciones y afirmaciones temerarias contra las personas que trabajan en el sector público. Eso no me atrevo ni siquiera a repetirlo, por respeto a ellos y a ellas. La campaña de don Otto Guevara, la campaña de La Nación, con su periodismo editorialista y de algunos otros medios, están llevando las cosas, repetimos, a un extremo peligroso, que alimenta la intolerancia, que alimenta el odio que tanto daño le puede hacer a la convivencia democrática. ¿Hacía cuánto en nuestro país no se hablaba de la necesidad de una revolución violentísima? ¿Hacía cuánto no veíamos una campaña tan sistemática como la de algunos medios? Ciertamente, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, para el Frente Amplio hay diversos y variados aspectos que arreglar en nuestras instituciones públicas y en el campo de los salarios. Pero se trata de arreglar para fortalecer, para hacer esas instituciones más eficientes y más eficaces, para mejorar el empleo público y los valiosos servicios que prestan las instituciones en el marco de nuestro Estado social de derecho. Pero la campaña a la que me refiero está usando casos que ciertamente se salen de la razonabilidad o situaciones perversas que nos han heredado políticas, acuerdos y pactos generados por el Partido Liberación Nacional y por el PUSC durante sus gobiernos. La fe ciega en el mercado, la búsqueda inescrupulosa del lucro y la acumulación de riquezas ha llevado a promover mediante los medios de comunicación una visión negativa y estigmatizada de lo público, de los trabajadores y de los organismos del Estado, señalándolos como los responsables de los problemas económicos, sociales y políticos del país. Todo lo público está satanizado.
¿Por qué ese ensañamiento? ¿Por qué tanto énfasis en algunas situaciones específicas para construir desde ahí una generalización injusta? ¿Por qué tanto silencio sobre otra gran cantidad de problemas que forman parte del complejo panorama que tenemos que enfrentar como país? Pareciera que precisamente quieren impedirnos ver el bosque, del que esos sectores que encabezan la campaña forman parte como responsables, y por eso no quieren que hablemos de los salarios de hambre que reciben en nuestro país miles y miles de trabajadores y trabajadoras del sector privado, de las violaciones a los derechos laborales a esas miles y miles de trabajadores de ese sector, tanto en las plantaciones como en los llamados centros de llamada o empresas establecidas en las zonas francas. Situaciones que están documentadas en el Ministerio de Trabajo, en los juzgados de trabajo, y que han sido analizadas por instituciones como el Programa del Estado de la Nación o la Defensoría de los Habitantes. Quieren impedirnos que hablemos del inmenso hueco en las finanzas públicas que ha generado y que está generando la estrategia de libre mercado, de la atracción de inversiones a partir de los beneficios fiscales. No quieren tampoco que hablemos del incumplimiento tributario, que este incumplimiento es más grande que el déficit fiscal. No quieren que sepan los costarricenses y las costarricenses que las personas asalariadas del sector público son las que pagan puntualmente el 100% de los impuestos que les corresponden, y por ello no son ellos los responsables del déficit del que hablamos. Que también son esos asalariados y asalariadas del sector público quienes cumplen a cabalidad con sus responsabilidades con la seguridad social. ¿Cómo? Perdone, señor presidente. Sí, señora. Sí, doña Patricia. Si usted me hiciera el favor de avisarme cuando me falten 3 minutos para con mucho gusto, dárselos al diputado Solís Fallas. Con muchísimo gusto, diputado. En cambio, en el sector privado es donde se registran, eso está documentado, los mayores niveles de incumplimiento tributario, y muchas veces se incumple con las responsabilidades de la seguridad social. Esta campaña también quiere impedir que se sepa que esos sectores económicos y políticos poderosos se oponen férreamente a que la administración tributaria cuente con mayores recursos para luchar contra el fraude fiscal. Tampoco quieren que hablemos de la necesidad de una reforma tributaria progresiva, como la que plantea el Frente Amplio en su programa de gobierno, y como ayer lo señaló en un pronunciamiento la Defensoría de los Habitantes. Me permito leer textualmente el pronunciamiento de la Defensoría. Nos dice: en los últimos años la Defensoría de los Habitantes ha venido advirtiendo que el sistema tributario costarricense se caracteriza por una estructura impositiva de tendencia regresiva, desfavorable, nos dice, para el sector de la sociedad con menos recursos económicos. La preocupación de la Defensoría radica específicamente en los impuestos indirectos, ventas y consumo, ya que este impuesto no discrimina
entre habitantes de ingresos bajos, medios o altos, siendo que todos tributamos la misma suma específica de dinero si compramos un producto, el 13%, lo cual constituye, por supuesto, una carga mayor respecto al ingreso para las y los habitantes de escasos recursos. Eso se oculta, eso lo oculta la campaña que hoy vivimos. Tampoco quieren quienes encabezan y a ratos vociferan en medio de esta campaña que hablemos de la corrupción enquistada por sectores de los partidos tradicionales en los organismos del Estado, de la que forman parte también empresas privadas que han hecho jugosos negocios con el Estado. Ayer lo mencionábamos, si algo caracteriza el modelo neoliberal impuesto en nuestro país en las últimas décadas, es esa confusión, es esa invisibilización de los límites en lo que son las finanzas públicas y los beneficios privados. Eso va a parar a una sola bolsa muchas veces cuando hay de por medio funcionarios inescrupulosos. En este sentido, pareciera que también quieren que olvidemos a aquellas empresas privadas contratadas para construir obras o prestar servicios públicos que no lo hacen de buena manera. Los últimos informes del ACNAME de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, sobre evaluación de la red vial nacional pavimentada, llama la atención sobre eso. Ahí se indica que miles de millones de colones pagados a empresas como MECO, como Hernán Solís y otras para mantenimiento de carreteras no han generado mejoras en una parte importante de la red vial e incluso en otras partes se han dado retrocesos o desmejoras. Al respecto cito una parte del reportaje que publica el semanario Universidad la semana pasada. Dice: el informe reporta 972.7 kilómetros que consumieron 17.130 millones de colones y no lograron mejorar significativamente la condición de la carretera. Y de estos, en 655.39 kilómetros, los 8.770 millones de colones que se gastaron no lograron impedir que la carretera quedara peor que antes. Es decir, es un robo a mano armada. Señora diputada, ya están los 3 minutos. Voy a terminar para darle la palabra al diputado Solís Fallas. Por último, parece que no quisieran que pensemos en los problemas del país con perspectiva histórica. Según el tratamiento periodístico y político que le dan al tema de los salarios, al del déficit fiscal, entre otros, pareciera que los problemas salieron de la nada, como resultado de que los partidos del bipartidismo lo instauraron. Un partido diferente hoy está en Zapote y han surgido nuevas fuerzas progresistas. Perdón, pero no han sido el Partido Liberación y el PUS con sus aliados los que han gobernado el país en las últimas décadas. Y entonces en la página de hoy de La Nación asombran, y con eso termino, las declaraciones de don Mario Redondo como si el problema se estuviera estrenando. Nos dice que están abrumados en la Comisión de Control de Gasto por la cantidad de temas que hoy sí merecen ser indagados. Hace 2 años o hace 8 o hace 28 no valía la pena hablar sobre esto. Muchísimas gracias, señor presidente.